Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio en el que hoy vamos a hablar de deporte, concretamente de fútbol. Estamos a las puertas de un gran mundial. Ya conocemos la lista de 26 convocados de Luis de la Fuente, esos 26 jugadores que nos van a representar. Y estamos aquí con muchas ganas de hablar de fútbol, de bueno, valorar un poco qué nos han parecido esos convocados, también de hablar un poco de la segunda división con esta penúltima jornada que ha dado mucho de qué hablar. Y como no podía ser de otra manera, estoy aquí con mi compañero y amigo, el señor Manolo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Hemos pensado cambiarle el nombre al podcast por la sauna porque hace un poquito de calor hoy aquí Sí, la verdad que sí. y estamos aquí sudando la gota gorda como los futbolistas. Y decías tú del Mundial que no estabas conforme con la lista de Luis de la Fuente, que veo un potencial seleccionador nacional en ti, Rafa. ¿Por qué no estás conforme? ¿Qué es lo que no te gusta? Ojalá fuera yo seleccionador de sofás hoy. No, la verdad que en general bastante conforme. 26 convocados, 3 porteros. Ahora hablaremos un poco, o si quieres nos metemos ya Entra si quieres de lleno. de lleno, pero sí que me gustaría que hiciéramos como una pequeña valoración los dos. A mí personalmente me ha gustado mucho la convocatoria. Creo que da pie a muy poquito debate. A nivel de 11 titular se pueden hacer varios 11 muy potentes para por lo menos pelear de verdad el Mundial. Luego ya pues el Mundial depende de muchas circunstancias como podemos ver. Y yo creo que los jugadores son los mejores que se podían llevar. Es verdad que muchos de ellos no llegan en su mejor estado de forma, pero en cuanto a convocatoria se refiere, creo que roza la perfección. Yo dentro de mi desconocimiento, porque es verdad que sigo poco el fútbol internacional, hay muchos futbolistas en la selección actualmente que juegan fuera, jugadores, yo que sé, te voy a poner el ejemplo de Pedro Porro, que yo no lo he visto jugar, entonces no lo puedo valorar. Casos como el de Pedro Porro hay varios, ayer estuve mirando la lista y había algunos nombres que ni conocía. Sé que hay un chaval que juega en Osasuna, Víctor Muñoz. Víctor Muñoz, que creo que estaba antes en el Real Madrid. Lo que más me llamó la atención, sobre todo, fue que no hubiese ningún futbolista del Real Madrid en la lista. Si no me equivoco, no hay ningún futbolista del Madrid. No entra Husen, no entra Álvaro Carrera, tampoco Dani Carvajal, que eran los tres que podían, incluso Correcto. Gonzalo arriba, bueno, depende. Y el resto, la verdad es que, yo te digo, ya luego os pondré yo mi teoría, mi desafección con la selección. Hay futbolistas que desconozco, otros evidentemente como Pedri, como Gavi, que evidentemente a mí, pues que son los que más conocimiento tengo de ellos y evidentemente pues creo que no falta ninguno de los puntales de la selección española actual. Y dicen que el debate más abierto está en la portería, ¿no? Porque David Raya ha hecho una gran temporada con el Arsenal, ha sido campeón de Liga, llegó a la final de la Champions. Bueno, allí en Atlético de Madrid lo sufriste en la semifinal contra el Arsenal. Sí, correcto. Y creo que puede que llegue en mejor estado de forma que Unai Simón, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Vamos a empezar ya metiéndonos un poco en el debate de marcación por demarcación. En cuanto a la portería, yo creo que es donde va a estar el gran debate ahora mismo en la selección, porque solo puede jugar uno. Y claro, ¿qué pasa? El portero titular de la selección siempre ha sido Unai Simón. Ha sido un poco el hombre de confianza de Luis de la Fuente. Pero tanto Joan García como David Raya llegan en un mejor estado de forma y tras completar una temporada espectacular con sus clubes. Tanto David Raya con el Arsenal como el portero del Barcelona han hecho 2 temporadas espectaculares. Entonces, ¿Unai Simón es el portero de confianza de Luis de la Fuente? Sí. ¿Es mejor portero a día de hoy que Joan García y que David Raya? No, de hecho, David Raya ha sido el mejor jugador del Arsenal en toda la temporada. De hecho, ha sido el jugador que más ha propiciado que el Arsenal llegara a una final de Champions. Lo hemos podido ver en varias eliminatorias de Champions, como la que se jugó entre el Atlético de Madrid, que hizo grandes paradas. Entonces yo creo que Unai Simón lo ha hecho muy bien con España y para mí es un portero de plena confianza, pero me surge la duda de si puede haber debate en caso de que en un partido Unai Simón deje dudas y se abra el debate en la portería teniendo en cuenta los 3 porterazos que tiene España. Hombre, yo creo que
el seleccionador debe ser valiente, no debe ser acomodaticio. Ya pasó, por ejemplo, en la última época de Iker Casillas en la selección, que había futbolistas, el propio Víctor Valdés, que estaba incluso más en forma, pero en ese caso Del Bosque pues fue continuista y acabó con Casillas. Me acuerdo cuando Luis Aragonés se cargó a Raúl González de la selección. En la temporada que ha hecho el Athletic de Bilbao, por lo general ha sido muy mediocre. Bueno, empezó mal, pero la ha acabado bastante bien. Pero no es la mejor temporada que ha hecho en los últimos años. Creo que 2 o 3 puntos por encima de la salvación. Sí, o sea, la temporada del Athletic Club de Bilbao es mala, eso sí. No sé cómo ha estado Unai, porque la verdad no he seguido los partidos del Athletic Club de Bilbao. La clasificación sí, pero no los partidos. Pero Unai tiene también ya, no sé, un 33, 34 años, que bueno, que para un portero es una edad que todavía están bien. Pero es cierto que la fuerza con la que vienen David como Joan García, pues tienen un potencial que no es que, digamos, qué porterazo va a ser, sino que qué porterazos... si quieres tener un proyecto más a medio y largo plazo, quizás apostaría ya por uno de ellos dos, posiblemente por David Raya. Y Unai, pues yo qué sé, le puedes dar el tercer partido si ya clasificado de eliminatoria, ¿no? Yo creo que en un mundial no puedes tirar ni de amiguismos ni de favoritismos, por mucho que haya sido un hombre de confianza durante estos años. Creo que en un mundial no hay margen de error. Es que en cualquier partido te puedes ir fuera. Yo, desde el sofá de mi casa o desde el micrófono del gancho, pues desde la comodidad de este estudio, puedo decir que yo creo que debería apostar por Joan García o por David Raya. Yo creo que el estado de forma en el que llegan puede ser algo que marque la diferencia en muchos partidos de España. Que no digo que no confíe en Unai Simón, pero creo que tienen que jugar los mejores. Y ahora mismo David Raya y Joan García son bastante mejores que Unai Simón. Pero mójate, si fueras tú el seleccionador, ¿a cuál ponías? Creo que pondría a David Raya. Estoy de acuerdo. Es que ha hecho muy buena temporada con el Arsenal. Estoy de acuerdo. Pasamos a la defensa. Cuéntame quiénes han ido. Te los voy a leer, que los tengo aquí apuntados. Fíjate que aquí ha habido mucho debate. Probablemente sea la demarcación donde ha habido más debate. Tenemos a Pedro Porro, jugador del Tottenham. Mala temporada del Tottenham. Marcos Llorente, ambos para la plaza de lateral derecho. Y luego, en cuanto a centrales, tenemos Laporte, Cubarsí, Pubil, Eric García, que vuelve prácticamente 4 años después a la selección, Cucurella y Grimaldo. Creo que, como tú dices, los nombres más debatibles, pues el de Eric García, Marc Pubil, que por ejemplo deja fuera a Lenormand, y sobre todo este jugador que juega en Arabia, me parece que es, no me sale el nombre, el vasco que jugaba antes en el Athletic de Bilbao. Laporte, Aymeric Laporte. No lo sé, está jugando en Arabia, no lo he seguido. Volvió al Bilbao, volvió al Athletic de Bilbao. Fíjate si estoy perdido con el asunto. ¿A qué nivel está jugando Laporte? No lo sé. Pues ha jugado a un nivel bastante normalito. Es verdad que ha habido tramos en los que ha jugado mejor, por ejemplo, ha acabado la temporada bien, pero yo creo que la razón por la que lo lleva Luis de la Fuente es porque siempre ha rendido muy bien con la selección y es zurdo. Entonces, tener un central zurdo es algo que yo creo que ha decantado bastante la balanza para el seleccionador. Y que dejase fuera a los dos madridistas, a Hussein, se dice Hussein, ¿verdad? Sí. Y Álvaro Carreras, ¿a ti qué te parece? A ver, yo lo de Álvaro Carreras lo veo lógico, porque más que lo de tanto lo de Hudson o Huxen, como se diga, y Álvaro Carreras lo veo lógico porque incluso los mismos madridistas han estado rajando y criticando de los dos jugadores porque no han rendido bien esta temporada. De hecho, Álvaro Carreras yo creo que no ha sido convocado, juraría que no ha estado convocado en las últimas convocatorias de Luis de la Fuente. O sea, creo que desde sub-21 no iba. Entonces es algo lógico, porque no ha contado en los planes del seleccionador. Y Huxen ha habido bastante debate, porque probablemente era uno de los posibles, ya que ha ido a las últimas convocatorias. Su temporada no ha sido del todo buena, y teniendo en cuenta pues los centrales que tiene ahora mismo España, como por ejemplo Pubil, que ha hecho una temporada descomunal con el Atlético de Madrid, como Eric García, que está terminando a un nivel altísimo. Laporte es ese perfil de central zurdo que le gusta al entrenador y que ha rendido muy bien con España.
Entonces es complicado que fuera tanto Carreras como Husen, pero yo creo que los 4 centrales que lleva España son de total garantía. Este chico, Marc Pubil, yo lo recuerdo el año pasado en segunda división con el Almería. Ahora da el salto nada menos que al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que ha jugado las semifinales de la Champions League, una final de Copa del Rey. Te pregunto, ¿también lo ha hecho? Sí, totalmente. Y aquí soy 100% objetivo. Lo ha hecho. Es que ha jugado a un nivel altísimo. Es verdad que los primeros meses no contaba mucho en los planes de Simeone. Bueno, no es que no contara, tenía que pasar esa mili que obliga a Simeone siempre a todos sus jugadores. Pero cada vez que jugaba ratitos lo hacía muy, muy, muy bien. Y la gente cada vez clamaba al cielo que jugara más. En cuanto se ganó la titularidad, ha estado a un nivel súper, súper, súper alto. Lo hemos podido ver en grandes partidos, en las eliminatorias de Champions, de Copa. Es un central descomunal en todos los sentidos, súper completo, muy bien por arriba, salida de balón muy limpia, corrige muy bien al espacio, es muy rápido, cuerpea muy bien, o sea, un central muy completo. Ya te digo que yo creo que los 4 centrales que tiene España, Pau Cubarsí, Marc Pubil, Eric García y Laporte, son bastante completos. Ahora bien, el debate está en con qué 2 tiene pensado contar Luis de la Fuente para la titularidad. Ahí está el gran debate. Son muy diferentes cada uno. Bueno, pues eso, bueno que haya alternativa. Te quería preguntar, hay un debate interesante porque ha habido jugadores que durante la temporada, la anterior y esta, han jugado en segunda división españoles y han destacado, como era el caso de Jeremai, por ejemplo, Sí. en el Deportivo de La Coruña, incluso en Íñigo Vicente en el Racing, que son jugadores de primera división, pero de primera división de equipo alto. Y barriendo un poquito para casa, me atrevería a decir que sin tirarme un triple, que Manu Lama es un central espectacular, todavía es joven y que incluso podría llegar a la selección. Pero creo que en este caso Luis de la Fuente o todos los seleccionadores tienen como cierta precaución con no convocar a futbolistas que jueguen en segunda división cuando hemos visto a Jeremai o al propio Andrés Martín en el Racing o Íñigo Vicente a un nivel de primera pero alto. No sé tú cómo verías abrir puertas a jugadores que están en segunda. Oye, ¿por qué se le va a cerrar la puerta? A ver, yo creo que más que cerrarles la puerta, al final es un riesgo que muchas veces el seleccionador no querrá correr, ¿no? Yo creo que es un poco el motivo por el que no convocan a prácticamente ningún jugador de segunda división. Si es un jugador que viene de hacerlo muy, muy, muy bien en categorías inferiores, tipo sub-20, sub-21, creo que ahí tiene más chance de ser convocado. Pero yo creo que es un riesgo que no van a correr. Yo recuerdo que hace años, creo que fue Mascherano, que jugaba en categorías inferiores de su equipo o de la selección. Y me acuerdo que creo que fue Bielsa, que fue un entrenador que lo convocó para el primer equipo, lo convocó para la selección, cuando ni siquiera era titular o habitual con su club. O sea, creo que no conozco muy bien la historia, pero sé que algo pasó relacionado con eso. Y allí en Argentina hizo mucho, mucho, mucho ruido, pero al final salió bien, porque fíjate la carrera que ha tenido Mascherano y el pedazo de futbolista que es. Pero creo que es una decisión muy arriesgada para un entrenador. Pero es cierto, Rafa, que por ejemplo la segunda división no para cuando hay partidos internacionales, pero prácticamente todos los equipos se ven afectados por lo que llaman todos los equipos de segunda por el virus FIFA, porque al final no la selección española, pero sí, por ejemplo, en el caso del Cádiz ha tenido futbolistas que han ido con la selección, el caso del chico este que se lesionó, no me sale el nombre ahora, hombre, este que llegó el delantero que marcó Tabatache. 5 goles, Tabatache. En el caso de Granada ha tenido a Martín Ongla, Óscar Nasey, varios con la sub-21, como Rodela, como el portero Astrálaga, Lucas Zidane con Argelia. Ha habido muchos casos de equipos de segunda. El Racing perdió una cantidad de jugadores tremenda, el Depor también. Entonces, decía, oye, ¿por qué la segunda no para cuando casi todos los equipos están perdiendo futbolistas cuando hay partidos de selecciones? Entonces, bueno, también me parece a mí otro debate que deberían abrir los que deciden. Sí, sí. Al final hay una carga de partidos también muy grande en segunda división.
Lo que pasa que yo creo que lo que le mata muchas veces a los jugadores de primera división con los parones internacionales son los viajes largos, las palizas que se meten en avión. Yo, de hecho, hace años, me acuerdo cuando hablaba con Acapo, lateral derecho del Cádiz, que él jugaba la Copa África, llegó, de hecho, bastante lejos con su selección. Con Guinea, y recuerdo que hablaba con él de las palizas que le suponían, porque coincidí con él una vez en Madrid en un avión, y las palizas que se pegaba de horas y horas y horas de avión. Y después recuerdo que cogíamos el avión de Madrid a Jerez, que era a las 7 de la mañana, llegábamos a las 8:30 y él a las 10 de la mañana iba a entrenar y llevaba a lo mejor 18 o 20 horas de vuelo. Entonces yo creo que el cuerpo muchas veces, o sea, al final pasa factura, ¿no? Somos humanos, son deportistas, pero el cuerpo pasa factura y muchas veces te lesionas. Y yo creo que eso es un poco lo que pasa en el fútbol de altísimo rendimiento, que con los parones internacionales el cuerpo pues, es un poquito más frágil teniendo en cuenta las palizas de viajes que se pegan, claro. Seguimos con la lista, si te parece. Seguimos con la lista. Laterales, me ha dicho que va Marco Curella, que creo que será lateral titular, entiendo, ¿no? Seguro. ¿Y Alejandro Grimaldo? Pero Grimaldo sería el suplente de Sí, Cucurella. son muy diferentes. Son muy diferentes. Eso por la izquierda, ¿no? Sí. ¿Por la derecha? Por la derecha estamos con Marcos Llorente, que en teoría será el titular, y tenemos también a Pedro Porro. Se cae Carvajal. Y yo creo que se le va a echar mucho de menos. Fíjate que al final yo soy atlético y el tema de que vayan a jugar al Real Madrid, pues puede haber mucho pique, ¿no? Con eso, pero para mí Carvajal es una pieza imprescindible en el esquema de la selección, un jugador de mucho peso en el vestuario, y creo que se le va a echar mucho de menos. No llegaba ni mucho menos a un gran nivel, pero sí que estoy convencido de que es una pieza que aunque Marcos Llorente o Pedro Porro lo van a hacer muy bien y llegan en un grandísimo estado de forma, yo creo que la selección va a echar mucho en falta a Dani Carvajal. ¿Quién va a ejercer la capitanía? Laporte, Unai Simón. Unai Simón, Oyarzábal, Ferran y Rodri. Rodri primer capitán. Rodri primer capitán, Unai Simón segundo y creo que tercero Ferran y cuarto Oyarzábal. Ahora que hemos dicho su nombre, por no pasar por alto, el otro día fue Marco Llorente al programa del Hormiguero y dijo lo que a mi juicio son muchos disparates. Le faltó decir que la Tierra es plana. Tiene un perfil bastante peculiar porque es un chico, bueno, un hombre, ya tiene 30 y tantos años, que tiene unas teorías alternativas con la alimentación, con el sol, con las luces que tiene que ponerse para relajarse, para dormir, es muy estricto con las horas de sueño y tal. Él no hace daño a nadie, hace su vida de esa manera, especialito, tal, perfecto. El problema es cuando tú de ello o quieres hacer un negocio, o sobre todo cuando eres una persona con influencia, que sobre todo a los chavales pues le puede transmitir un mensaje porque estás en un pedestal, eres el ídolo para muchos chavales, y dice cosas que van frontalmente contra la ciencia, contra los especialistas que precisamente se dedican a estudiar eso, y llega un tío que no tiene ni carrera, que juega al fútbol, a decir teorías alternativas como el tema del sol, que es bastante peligroso, y me parece que hay veces que no se le debería dar poner un micrófono delante para que dijera eso, porque puede tener efectos muy perniciosos, sobre todo en relación a los chavales. No sé cómo lo ves tú. No, es un terraplanista. Le falta el gorrito de... Es complicado. Yo creo que difiero bastante con tu opinión, porque... A ver, yo creo que para hablar de esto sería como fundamental contar con un especialista, ¿no? Pero si él predica con el ejemplo, tú fíjate que es un jugador que nunca se lesiona, que está siempre en altísimo estado de forma, que su cuerpo al final habla por sí solo un poco de lo sano que está. Luego tiene ciertas cosas que pueden ser más debatibles, menos debatibles. Yo creo que él ni mucho menos trata de hacer negocio con todo lo que dice. Creo que aprovecha un poco la influencia que tiene para que la gente se cuide un poquito más, ¿no? El otro día leía en una entrevista que hacía que su hija, no sé si es hija o hijo, que apenas tiene un año, poquito tiempo, vamos, no sé si llega al año, que no se había puesto mala desde que había nacido, prácticamente, que estaba súper sana. Entonces, al final, yo creo que un poco todos esos mecanismos que ellos ponen en marcha
en su casa con el tema de las luces o el tema del sol o todo, al final le funciona. Luego, él comentaba en El Hormiguero que no hay que estar todo el día al sol. O sea, yo creo que todo tiene un equilibrio, ¿no? Pero para mí, fíjate que es un tío que, al margen de que me parezca que es buen chaval y que creo que no quiere hacer daño a nadie, simplemente quiere aprovechar su influencia para que los chavales lleven una vida mejor, para que la gente tenga una vida mejor. No le veo haciendo negocio de todo esto porque él tiene la vida resuelta. Al final creo que cobra 6 millones de euros al año, lleva un montón de temporadas en el fútbol profesional y me parece que es alguien diferente y no estamos acostumbrados a ver un jugador diferente dentro del mundo del fútbol. ¿Y qué pasa? Pues que cuando llega alguien como Marcos Llorente, o estás de acuerdo con él o le odias. Yo creo que no hay un término medio en cuanto a este tipo de perfiles dentro del mundo del fútbol. Pero más allá de la opinión que podamos tener sobre él nosotros, yo reuniría aquí a un comité de dermatólogos llamado, o sea, de trabajen donde trabajen, estén donde estén, a tres dermatólogos al azar. Y pues pones a este hombre delante, y que exponga sus teorías, sobre todo con el asunto de la exposición a los rayos solares, y lo van a desmontar en 10 segundos y van a decir que lo que está diciendo es un disparate, porque él puede tener su propio pensamiento, aplicárselo a sí mismo, pero el problema es la difusión de esos mensajes, sobre todo el de la exposición al sol, me parece peligrosísimo. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen los dermatólogos, que son los que saben de ello. Ni tú ni yo estamos en posición de decir, oye, pues lo que dice este chaval está bien, está mal. Podemos decirte si te gusta más o menos. Pero es que los dermatólogos están diciendo que cuidado con esto. Los dermatólogos, ¿eh? A ver, yo creo que él lleva un estilo de vida muy diferente al de cualquier persona. Estoy convencido de que habrá cosas en las que tenga bastante razón y otras en las que tenga mucha menos razón o no la tenga. Ahí ya no soy un profesional de la salud y lo desconozco, pero estoy convencido de que en ciertas cosas tendrá razón y en otras no. Pero fíjate, yo creo que con el estilo de vida que él lleva, la vida le está respondiendo bien. O sea, al final no se lesiona, nunca se pone malo, está siempre a un altísimo nivel en el fútbol profesional, va a ir convocado con España, va a ser titular con España en el Mundial. Luego hay muchísimo debate. Yo creo que por ejemplo, el tema del sol, ¿no? Habría que hablarlo con un especialista, con gente realmente que sabe de esto. Pero yo creo que, fíjate, que a mí la gente así diferente en el mundo del fútbol, que alza la voz y que al final un poco intenta fomentar, potenciar una vida más sana, más saludable, para mí tienen mis respetos, la verdad. Yo es que prefiero que cada cual hable de lo que sabe, que este hombre hable de fútbol, que el dermatólogo hable de dermatología, de piel, de exposición al sol, zapatero a tu zapato, que no vamos a hablar de zapatero hoy. No. Por ejemplo, creo que tuvo una cierta polémica con Rafa Nadal. Rafa Nadal sí me parece un tío sensato, que ha hablado de lo que ha sabido y se ha limitado durante su carrera a hablar de lo que sabía, no se ha metido en otros asuntos. Pero en fin, no creo que Marco Llorente sea el lápiz más afilado del estuche, o sea que no creo que sea un tío con muchas luces. Se ve a legua que es bastante simplón, aunque precisamente estas personas más simplonas son las que se piensan estas teorías alternativas y se creen ciertas cosas y no sé, a mí no me gusta un pelo el mensaje que da Rafa, pero esto ya es opinión mía, ¿eh? Sí, ya te digo que ahí diferimos más porque yo estoy bastante de acuerdo con muchas cosas de Marcos Llorente, otras con menos, por ejemplo, cuando sube a sus redes sociales imágenes de los aviones, con toda la fumigación esa, ¿no? que él dice que sale. Pero bueno, que esto, fíjate, estaría bien para un día comentarlo con especialistas, traerles aquí al podcast y ver un poco en qué cosas a lo mejor Marcos Llorente tiene más razón y en qué cosas menos. Pero bueno, por no irnos mucho del tema, contamos con Marcos Llorente como titular. Esperemos que le dé bien el sol para que tenga esa energía de la que él se nutre. Y bueno, de hecho, eso también hay que hablarlo, ¿eh? El calor que va a hacer en Estados Unidos para jugar el Mundial, eso va a ser un tema súper importante, el tema físico, porque, bueno, me voy para allá en 2 semanitas, no va a haber el Mundial porque no ha habido suerte con el tema de las entradas, pero las condiciones allí van a ser muy duras, sobre todo por el calor que va a hacer. Depende un poco, ¿no? Porque creo que todo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, o sea, todo Norteamérica, no es lo mismo que juegues entiendo que en Tijuana,
a que juegues en Quebec o juegues en Chicago, ¿no? Entiendo que dependerá un poco de la sede donde toque, porque, claro, estamos hablando que desde Vancouver o Quebec o Ontario, en Canadá, si nos vamos a México, a Cancún o yo qué sé, a Ciudad de México, pues es como si pasamos aquí de Sevilla a Helsinki, o hay una diferencia todavía, ¿no? De Sevilla a Moscú. Entonces, creo que va a haber mucha diferencia de temperatura según la sede que te toque. Pues estamos hablando de que es toda Norteamérica, con lo que eso abarca desde el sur de México hasta el norte de Canadá, tío. Sí, al final es lógico, ¿no? Toda la parte del sur de México, Miami, Florida, toda esa zona va a hacer un calor impresionante. Ya la zona más Canadá, pues será una zona un poquito más fresquita. Va a haber mucha diferencia entre las sedes, pero en general va a hacer bastante calor en toda América, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal responden los jugadores. Esperemos que todos lleguen en un gran estado de forma. Y por acabar un poco de comentar los defensas, en el lateral izquierdo tenemos a Grimaldo y a Cucurella. Yo creo que ahí no hay mucho debate, ¿no? Al final Cucurella ha hecho una gran temporada en el Chelsea, fijo en los planes siempre de Luis de la Fuente. Un lateral que yo creo que siempre que ha jugado con España lo ha hecho a un nivel altísimo. Y bueno, yo creo que por acabar con la parte de defensas, creo que estamos con jugadores que son todos de un nivel altísimo. Bendito problema va a tener Luis de la Fuente para confeccionar 4 jugadores que formen una defensa en los partidos del Mundial. Seguramente alguno incluso se lesione y haya que rotar. Pero bueno, yo creo que es una posición que está súper cubierta. Medio campo. Vamos allá con el medio campo. Yo creo que aquí hay mucha calidad, pero probablemente más debate. Tenemos a Rodrigo. Ahí no hay debate. Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián, Merino, Gavi y Alex Baena. Aquí puede haber más debate. Que Alex Baena ha tenido un papel bastante secundario en Atlético de Madrid, con lo cual creo que va a ser suplente, aunque tenga mucha calidad. Rodrigo, estamos de acuerdo los dos en que tiene que ser titular, ¿no? Sí. De hecho, es el eje, ¿no? En el medio del campo. Totalmente. Luego tú me dirás, Merino, Zubimendi, la verdad que no los he seguido Bueno, Merino llega muy justito porque llega de una lesión en la que ha estado varios meses parado, pero sí que es verdad que va a hacer como esa labor de delantero tanque que hacía hace tiempo Llorente con Del Bosque, con Luis Aragonés, y hará un poco esa labor de delantero al que meterle balones para rematar de cabeza como el gol que marcó ante Alemania. Pero sí, llega justito porque ha jugado, vamos, ha estado meses sin jugar y ahora acaba de reaparecer. Vamos a ver, porque todavía queda tiempo hasta el primer partido, incluso bueno, el primer partido es Cabo Verde, el segundo partido es Arabia. Yo creo que hasta el segundo partido, que es Arabia, no hay mucha prisa, ¿no?, por forzar a esos jugadores que llegan más justos. Pero donde ha habido mucho debate, y lo comentabas al principio, ha sido con Baena. Porque Baena ha hecho una temporada bastante oscura con el Atlético de Madrid. También ha habido debate con Gavi, que ha jugado muy poquitos partidos, pero ha llegado a este tramo final muy en forma. Y ha habido un jugador que se ha lesionado, que ha sido Fermín, que para mí era un jugador que si hubiera llegado, Baena o Gavi se hubieran quedado fuera. Y es un jugador que se le va a echar mucho de menos. Pero yo lo tenemos claro que como motor, como eje del centro del campo, sería Rodrigo y Pedri, ¿no? Sí, Rodrigo y Pedri 100%, yo creo que ahí no hay ningún debate. Es verdad que Rodri no ha hecho una gran temporada con el City después de la lesión que tuvo y todo, no ha vuelto a un gran nivel, pero aún así no va a haber debate. O sea, Rodri y Pedri 100% en el centro del campo. Sí, luego ya los otros jugadores pues podrían rotar, no sé, al final Luis de la Fuente es el que tiene que ver quién está más en forma, que llega con mejor dinámica, pues no sé, lo otro es más debatible, evidentemente, pero que creo que estamos de acuerdo en esos dos jugadores. Sí, luego ya habrá mucho debate con el resto de jugadores, está claro que tanto Rodri como Pedri son fijos, y yo creo que ya en función del partido entrarán un tipo de jugadores u otros. ¿Fabián por delante de ellos dos? Sí, Fabián por delante de ellos dos es un perfil muy diferente. Incluso no me extrañaría que en algún partido entrara Zubimendi, que lo ha hecho, bueno, tampoco ha hecho una gran temporada con el Arsenal, pero con España siempre ha rendido bien. Pero claro, también dependerá de la cantidad de delanteros que quiera meter, ¿no? Al final, Lamine, Nico Williams, veremos Oyarzábal también en la delantera, pero está claro que el centro del campo lo van a
lo van a definir Rodri, Pedri, y veremos con quién más cuenta, si en algún partido entra Gavi, si en algún partido entra Zubimendi, si Fabián cuenta como titular, como suplente, Alex Baena, que yo creo que va a ser suplente. Hay mucha variedad ahí donde elegir. Me sorprende que haya convocado a Nico Williams después de todas las lesiones que ha tenido. Al final de esta temporada no ha jugado apenas nada. Al final yo creo que lo ha hecho por dinámica, porque es un futbolista que se lleva muy bien con Lamine, que hace vestuario. Pero la verdad es que yo creo que como llega, le podía haber dado la oportunidad, porque hay delanteros que han llegado muy en forma. Se habló de Carlos Espí, Sí. que es un perfil de rematador puro, delantero, cabeceador, de Toni Martínez de Alavés, que creo que ha hecho 20 y tantos goles. Entonces, yo creo que hubiese dado la oportunidad probablemente a Carlos Espí, porque es un perfil que no tiene España, ¿no? Ha habido debate con Carlos Espí porque, claro, es un perfil de delantero que en general no tienes. Ahora hablaremos de los delanteros, que está Borja Iglesias, está Oyarzábal. Es complicado porque es un jugador que prácticamente casi no ha jugado con España, pero llega en un grandísimo estado de forma. Si quieres ya pasamos a los delanteros y lo Sí, analizamos bien. como ya adentro. Bueno, que vas a cantarlo, ¿vale? A cantarlo porque para que no nos dejemos a ninguno. Tenemos a Oyarzábal, a Lamine Yamal, a Ferran, a Borja Iglesias, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Nico Williams y Jeremy. Aquí yo creo que ha metido un poco extremos y delanteros. Creo que nos hemos saltado a Moleiro. No lo ha... No va Moleiro. No, de hecho es otro jugador que también ha habido mucho debate. Pensaba que iba, vale. Sí. Quiero preguntarte por Víctor Muñoz. Yo sé, de hecho lo hacía en el Real Madrid todavía. Dice que está en Osasuna. ¿Cómo lo ha hecho para ir? Tampoco le he seguido muchísimo, pero es un perfil que yo creo que a España le va a venir bien, teniendo en cuenta lo que tú decías, que Nico Williams no llega bien. La temporada de Nico Williams ha sido muy normalita, súper marcada por las lesiones, cero continuidad prácticamente estos últimos meses. Y Víctor Muñoz llega un poco con vistas a que Nico Williams se pueda lesionar. Al final, Víctor Muñoz es un perfil de extremo habilidoso, rápido, con buen manejo de las dos piernas, entra muy bien en ataque, un poco lo que es Nico Williams y lo que nos puede faltar si Nico Williams no está, ¿no? Que entre Víctor Muñoz, que ya ha estado en varias convocatorias de España, ha jugado bien y yo creo que bueno, había cierto debate con Moleiro, con Espí, con Víctor Muñoz, esos nombres que estaban entre que sí y que no, pero yo creo que lo de Víctor Muñoz sí que está, digamos, razonado teniendo en cuenta el estado de forma en el que llega Nico Williams. Un futbolista que también tiene mucho desborde, que lo que pasa es que lleva tiempo sin la selección y ha cambiado de equipo bastante, ahora está en la Roma, para allá en Zaragoza creo que no llegaba en forma como para suplir a Nico, ¿no? Porque es un futbolista diferencial en ese sentido cuando está bien. Tuvo una época que iba mucho con España, ya no. Samu Omorodion está en el Oporto, pero no sé cómo lo está haciendo, no lo he seguido. Tampoco le he seguido mucho, pero su temporada al final tampoco ha marcado muchos goles, no ha contado mucho para... Sí que al principio contaba un poquito más para la selección, pero ya estas últimas convocatorias prácticamente no contaba. ¿Y del Villarreal, que ha hecho una gran temporada, no había ninguno convocable? Sí, alguno había, pero... Bueno, Moleiro, ¿no? Moleiro, que yo creo que ha sido el que más cerca se ha quedado. Y es curioso, ¿no? Porque el Villarreal es el tercer clasificado de la Liga. Eso digo. Y ha habido muchas quejas de los groguets, ¿no? En ese sentido. Pero quitando Moleiro, pues bueno, al final tampoco había muchos jugadores que estuvieran ahí en la terna de ir o no ir. Del Real Madrid, de los atacantes, bueno, la mayoría son extranjeros, nacional está Gonzalo. No se habla en ningún momento de llevar a Gonzalo, ¿verdad? Va a ir, pero no convocado al Mundial. Es decir, va a ir para formar parte de los entrenamientos previos al Mundial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Salvo que se lesione algún delantero. Claro, en caso de que se lesione algún delantero, yo creo que sería el que está en la pole position para ir al Mundial. Imagínate que ahora en los partidos que juega España, que creo que son Irak y Perú,
se lesiona Borja Iglesias, por poner un ejemplo. Esperemos que Oyarzabal no se lesione. Pues probablemente iría Gonzalo. Entonces va a formar parte de esos entrenamientos con España durante, creo que es una semana, en Las Rozas. Y junto a él van 5 jugadores más. ¿Quiénes son? No te sé decir, pero son todos de prácticamente primera división. Son 5 o 6 jugadores, entre ellos Gonzalo, que es que me llama mucho la atención lo de Gonzalo. Y yo creo que son jugadores que están pensando en, bueno, en primer lugar en colaborar, ¿no?, con la selección, y en segundo, que si alguien se lesiona, que sean los primeros en entrar y ir al Mundial. Oye, ¿el hijo del Cholo, Juliano, no tiene nacionalidad española? ¿O ha ido ya convocado con Argentina? Ha ido convocado en Argentina, jugó con Argentina su primer partido hace unos pocos meses y marcó en su debut contra Brasil. Ese partido que ganó Argentina 4-1 a Brasil. O sea que va convocado con Hubiera Argentina. sido un gran activo si España lo hubiese pescado antes. Sí. Sí. La verdad que a mí es un jugador que me gusta mucho. Es verdad que no va mucho con el estilo de España porque es un jugador muy intenso y España va al toque, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos buenos jugadores en ataque. Imagino que al final saldremos con Lamine Yamal, que ahora mismo está lesionado, pero llega al Mundial bien, con Nico Williams, entre comillas, viendo un poco a ver cómo llegará. Y yo creo que en el delantero no habrá mucho debate. Oyarzabal saldrá de inicio y para segundas partes o para un perfil de partido diferente apostará por un Borja Iglesias o por Merino, que aunque lo ha metido como mediocampista, Merino pues al final tiene esa labor de falso 9 rematador que muchas veces nos viene bien para desatascar cierto tipo de partidos. Como decía antes, quizá lo más llamativo es que no va ningún futbolista del Real Madrid, siendo segundo clasificado, siendo cuarto finalista de Champions, es el Madrid. No tiene mucho jugador español en su plantilla. ¿Qué le pasa al Madrid, que está sumido en una crisis, que ha hecho una temporada horrorosa? Florentino dio una rueda de prensa esperpéntica, ahora han convocado elecciones, hay un tal Riquelme que se quiere presentar a disputarle a Florentino. Florentino parece como el Putin, el dictador del Madrid ya prácticamente. No sé cómo ves aquello desde el frente colchonero, si el polvorín del Real Madrid, ¿cómo crees que se puede solucionar? ¿Qué crees que se debe hacer? A ver, el primer problema que tienen es que tienen una auténtica guardería en el equipo o en la plantilla. Son jugadores súper consentidos, subidos en una nube, no hay ningún tipo de control en ese vestuario y yo creo que el primer problema está ahí. Tuvieron un grandísimo entrenador que fue Xabi Alonso y no le dejaron trabajar, no le dejaron hacer sus labores como entrenador. Después llegó, creo que al final a Xabi Alonso se lo cargan porque Vinicius no casa con él y no conecta con él, y tanto él como Bellingham decidieron hacerle la vida imposible hasta que se lo cargaron, y al final pues eso ha generado un bando, ¿no? Dos bandos, jugadores que estaban con él y jugadores que estaban contra él. Eso le ha salpicado muchísimo a Arbeloa, que Arbeloa pues no es un gran entrenador porque no tiene experiencia. A lo mejor entre unos años puede ser un grandísimo entrenador, pero a día de hoy no hizo mucho ruido, no quiso problemas, le dio galones a Vinicius, a Bellingham, y al final se acaba enfrentando un poquito a Mbappé. Pero bueno, por resumir un poco, yo creo que Florentino va a hacer todo lo posible por mantenerse en el Real Madrid. En cuanto a Riquelme, que es este empresario alicantino que está haciendo mucha fuerza y que cuenta con el aval de 75 millones de euros para presentarse a las elecciones, me parece un perfil bastante interesante, sobre todo por su juventud. Creo que son 38 años los que tiene. Creo que está haciendo bastante ruido, pero yo creo que no va a ser suficiente para derrocar a Florentino Pérez. Muy complicado. Como entrenador se habla de la posibilidad de que vuelva de Special One, Mourinho. ¿Lo ves viable, factible? Sí, dicen que está hecho. Dicen que Florentino ya tiene acuerdo con él para 3 años. Creo también que es el perfil de entrenador que tiene que hacer esa limpia o ese trabajo sucio de escoba que ningún entrenador casi está capacitado para hacer. Tomar decisiones difíciles, hablar con los jugadores y poner un poco de orden en un vestuario que es una auténtica bomba de relojería. Tienen jugadores enfrentados, tienen jugadores que se han peleado, se han pegado a puñetazos como Valverde
y Tchouaméni. O sea, creo que la situación es tan insostenible que no les compensa que venga un Klopp o digamos, un primer espada a nivel de entrenador, sino que merece mucho más la pena apostar por un Mourinho que haga ese trabajo sucio que no va a hacer nadie y que yo creo que no le va a temblar el pulso para tomar sus decisiones. Y la posibilidad del retorno de Carlo Ancelotti no lo veía, porque Carlo Ancelotti ejerció como padre en el vestuario. Yo creo que todos no sé si era respeto, pero por lo menos le tenían aprecio. Y mientras estuvo Ancelotti, que ha coincidido con todo, ¿no? Con Mbappé no coincidió. Ha coincidido con Vinicius, ha coincidido con Bellingham. De hecho, el mejor momento de Bellingham fue con Ancelotti, entrenador. Creo que sería también un pacificador del vestuario. No apostarías tú por la vuelta de Carlo, ¿no? Es que Ancelotti estuvo la primera temporada de Mbappé, o sea, la temporada pasada. Sí, estuvo. Es cierto, tienes razón. Y fue una temporada que prácticamente el Madrid no consiguió nada, ¿no? Entonces, además acuérdate que le baila el Arsenal en Champions. Fue una temporada mala y por eso decidieron prescindir de él. Que esta temporada ha sido mucho peor. Y es verdad que el perfil de entrenador que es Ancelotti yo creo que es perfecto para un Real Madrid, ¿no? Un pacificador, sabe unir al grupo, sabe conectar con los jugadores, sabe motivarles. Es como ese perfil de entrenador que saca lo mejor del futbolista. Pero yo creo que después de varios ciclos que ha tenido Ancelotti en el Real Madrid, el Madrid necesitaba algo diferente. Para mí, la decisión de Xabi Alonso fue súper acertada, pero claro, no lo han dejado trabajar. Entonces ahora tienen el problema de qué entrenador viene aquí a hacer el trabajo sucio, que va a ser Mourinho, y veremos a ver, porque, bueno, a ver qué pasa con la presidencia del Real Madrid, porque Riquelme ha dicho que su entrenador no sería Mourinho. El de Florentino durante 3 años ha dicho que sí, que Mourinho. Entonces vamos a ver qué pasa con las elecciones, porque eso es lo que va a decantar un poco todo lo que suceda en el Real Madrid. ¿Te parece que bajemos al barro? Vamos al barro, a mí me encanta el barro. El Cádiz. Estoy muy contento. Bueno, pero no puedes estar contento con la temporada que ha hecho. No, ni mucho menos. O sea, estarás aliviado. Sí. Estarás aliviado. La palabra es aliviado, sí. Porque ha hecho una temporada, sobre todo ha hecho una segunda vuelta. Vamos a reducirlo a eso. La primera vuelta ha sido buena. La segunda vuelta que ha hecho el Cádiz, creo que si clasificáramos a los equipos por la segunda vuelta estaría el último, creo. Por puntuación. Creo que ha sacado 6 puntos, 7 puntos, puede ser. 2 victorias. 8 puntos, yo creo. 8 puntos. Estaría ahí con el Zaragoza. 2 victorias y 2 empates. Estaría ahí con el Zaragoza, al Mirandés. ¿Qué le ha pasado al Cádiz esta temporada, Rafa? Hemos visto 2 caras del mismo equipo, 3 entrenadores. No te sé decir porque la primera vuelta fue de playoff. De hecho, en ciertas partes de la temporada incluso llegó a liderar la clasificación. Con un entrenador experto en la categoría como era Garitano. Y luego en la segunda vuelta se desinfla, pero cuesta abajo y sin frenos. Fíjate que llegó Sergio González, al que yo tengo un grandísimo aprecio y me parece un súper entrenador, y la situación empeoró. Vino Iriáquez, perdón, y la situación, bueno, pues se le puso freno, porque es que era una sangría, era una situación insostenible que se veía el equipo prácticamente casi en segunda B, en primera ref. Y la verdad que mucho mérito, porque llegó a falta de 5 o 6 partidos, le dio la vuelta a la situación, el equipo ha mejorado mucho. Digamos que se ha salvado un poco, pues, pero al final había 3 o 4 equipos que lo han hecho peor y que han hecho peor temporada, y el Cádiz tenía ese margen de la primera vuelta, pero una temporada para olvidar, o sea, en todos los sentidos. 9 derrotas consecutivas en casa, creo que es algo insostenible para cualquier afición, pero bueno, aliviado porque un descenso hubiera sido un palo a todos los niveles. El Cádiz no se ha salvado, sino que lo han salvado los equipos de abajo. Como tú dices, ha sobrevivido gracias a la buena primera vuelta que ha hecho, ha vivido la renta, como se suele decir. Pero yo tengo varios interrogantes. El primero es cómo el equipo se cae de una vuelta a otra. Me parece increíble cómo cambia, ¿no? Como las 2 caras que ofrece. Lo otra es la vuelta de Sergio, que fue capaz de empeorar cómo estaba el equipo con Garitano. Se veía que con Sergio era un equipo que no tenía capacidad de competir directamente. O sea, era un equipo que estaba muerto. No sé si fue los jugadores que también le hicieron un poco la cama.
que Sergio llegó en un momento en el que no estaba preparado para coger la rienda del Cádiz. Y luego la otra duda que tengo es como una plantilla con jugadores como Suso, Ontivero, Ocampo, García Pascual, jugadores de mucha calidad para segunda división, como han hecho tan pocos goles. Sí, es que yo creo que en la temporada del Cádiz hay varios factores. Yo creo que uno de ellos está en las lesiones de Kovacevic y de Tabatatse, que justo cuando se lesionan eran los dos mejores jugadores. Uno era el central de la defensa y otro era el delantero que marcaba goles. Entonces yo creo que hay algo, en esa columna vertebral se rompe. Y justo llega el mercado de invierno y no se hace un gran esfuerzo o no se acierta con el tema de los fichajes. Que luego ha habido alguno que ha salido un poquito mejor, pero es verdad que con la llegada de Sergio el equipo tiene una victoria, pero te da la sensación de que empeora porque es que ya recibe muchos más goles por partido. La segunda división, por muy buenos jugadores que tengas, es barro. Lo hemos dicho al principio, es barro. Es correr, es fajarte, es pelearte, es correr como un demonio. Y la segunda división, por mucha calidad que tengas, o te bajas al barro, 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 o no ganas partidos. Y es un poco lo que le ha pasado al Cádiz. De hecho, yo creo que desde la llegada de Iriáquez el equipo ha corrido más, se ha fajado más, ha mejorado mucho, ¿no? Luego ha habido jugadores, por ejemplo, el caso de Ontiveros, ha estado prácticamente entre lesiones toda la temporada. Suso yo creo que también le han perjudicado varias lesiones y no ha acabado de adaptarse bien a una categoría complicada. Se han juntado muchas cosas que ni mucho menos son excusas porque creo que el Cádiz con lo que tenía le daba de sobra para estar salvado y yo creo que con lo que tenía era una temporada para pelear un playoff. Pero bueno, dentro de lo malo vamos a sacar la parte positiva que el Cádiz se ha salvado. No quizás por méritos propios, pero sí porque había equipos peores. Pero bueno, ya a pensar en la siguiente temporada que este equipo yo estoy deseando volver a verlo en la máxima categoría del fútbol español. Llevándolo un poco a lo general de la categoría, vamos a ver la salvación más barata desde que el formato actual está vigente. Creo que son 17 años que lleva el formato. Salvación más barata, salvación suele estar en torno a los 48-50 puntos. Va a estar posiblemente en 41, 42, por ahí. Es curioso que en primera división la salvación ha estado en 43 puntos, teniendo 4 partidos menos que se disputan en primera respecto a segunda, 12 puntos menos que se reparten, y va a estar más cara por primera vez en la historia la salvación en primera división que en segunda. Y luego en segunda me ha resultado muy llamativo, Rafa, que la cantidad de equipos que a priori aspiraban a mucho más. Ha habido dos recién descendidos, como el Valladolid y el Leganés, que hasta última hora, bueno, de hecho el Leganés todavía puede descender si pierde con el Mirandés. Y el Real Valladolid ha hecho una temporada lamentable, con jugadores también, una plantilla de bastante calidad para pelear, si no el ascenso directo, por lo menos el playoff. Mi equipo, el Granada, también ha estado ahí abajo mucha parte. De hecho, empezó como colista y hasta la jornada 10 o 12 nos sacó la cabeza. El Zaragoza ha descendido. Probablemente lo haga como colista. El Cádiz. ¿Qué reflexión hace? ¿Qué piensas que ha pasado para que todos estos equipos, todos estos transatlánticos en segunda, están Valladolid, Cádiz, Zaragoza, Granada, incluso el Leganés que venía de primera división, para que estén ahí abajo y para que hayan sumado tan pocos puntos? Porque yo soy partidario ya de que aquí el que no sume 50 puntos se desciende por decreto por falta de competitividad, porque la verdad es que se va a salvar el Cádiz, se va a salvar el Valladolid, se va a salvar la Real B, incluso se va a salvar Granada con temporadas penosas, tío. Sí, sí, sí. No, la Liga Hypermotion es una competición espectacular en todos los sentidos, porque ganas 3 partidos y peleas playoff, pierdes 3 partidos y estás al borde del descenso, ¿no? Entonces tiene esa curiosidad de competición que hace que sea súper entretenida, pero, como dices, ¿no? Hay que entender bien qué competición es la Liga Hypermotion. Es una competición de barra, es una competición que yo creo que le pasa a muchos equipos que vienen de primera división y se piensan que jugando bien, bonito, van a subir de nuevo a primera división, y normalmente eso no suele ser así.
Normalmente necesitas jugadores frescos, jugadores jóvenes, jugadores que tengan mucho hambre, mucha ambición, muchas ganas de llegar a primera división y tener la vida resuelta, porque al final, segunda división tienes un buen sueldo, pero cuando llegas a primera división es que muchas veces, o la mayoría, te conviertes en millonario y tienes la vida resuelta. Entonces, muchas veces en segunda división necesitas ese perfil de jugador que no ha tocado la primera división y tiene ese punto de hambre, de ambición, de querer ascender, ¿no? Entonces, yo creo que le pasa a muchos equipos que descienden, como pudo ser el Cádiz, que descendió y mantuvo a toda la columna vertebral de primera división, y acuérdate cómo fueron los primeros partidos el año pasado del Cádiz. Luego en el mercado de invierno se reforzaron con jugadores de segunda B y mejoró mucho. Entonces, fíjate, van a ascender equipos históricos como el Racing o como el Deportivo La Coruña. El Racing con jugadores súper jóvenes, con muy buen trato de balón, jugadores muy físicos, pero yo creo que porque han entendido bien la categoría y son equipos que hasta hace unos pocos años venían de primera ref. O sea, el Racing ha estado en primera ref, el Deportivo La Coruña igual, el Málaga que está ahí en el playoff. Entonces yo creo que es un poco entender bien la categoría en la que estás jugando. Ahora que has sacado el tema de los de arriba, Rafa, te quiero preguntar, primero, ¿quién crees que va a ascender en el playoff? Yo pienso que va a ser el Málaga. ¿Y qué le pasa a la Almería, que lleva 2 temporadas, o sea, con un presupuesto, el primer presupuesto de segunda con diferencia, siendo, o sea, con el Jeque invirtiendo un pastizal con jugadores como Arribas, Melamed, este chaval que estaba en el Rayo en Barba, o sea, una plantilla. El año pasado tenía a Marpubil, sin ir más lejos, ¿no? Por un lado, ¿qué carajo le pasa a la Almería, que no es capaz de ascender? Y por otro lado, ¿quién crees que va a ser el que se lleve el gato al agua en el playoff? Bueno, mira el Racing estos años. Han estado un montón de años en playoff y les ha costado muchísimo, y hasta este año no han conseguido ascender y han estado todos estos años súper cerca. De hecho, era casi, vamos, era surrealista que el Racing no hubiera ascendido antes. Pero estoy contigo, yo creo que el Málaga es el que veo. Me ha gustado mucho la temporada del Castellón, vamos a ver qué pasa este fin de semana, pero yo creo que el Málaga es el que tiene todas las de ganar para subir a Primera División. Me haría mucha ilusión porque justo hace unos pocos años estaban en Primera Ref y es un histórico de Primera. El Almería también creo que va a estar ahí con muchas posibilidades, pero veo un puntito por encima al Málaga. Y mucho mérito, Rafa, porque el Málaga no tiene un duro, está en concurso de acreedores. De hecho, un equipo teledirigido que no puede gastar un duro. La mayoría de los jugadores son de la cantera. El entrenador granadino, Funes, viene del entrenar al Atlético malagueño, que estaba colista, creo que era en segunda federación. O sea, un equipo, los Chupe, los Lobete, Ramón Enríquez, la base del Málaga, jugadores de la cantera, entrenador de la cantera, sin gastarse un duro, y está compitiendo de una manera salvaje. Porque hizo una primera vuelta regular, porque si no habría ascendido directo. Sí. De hecho, hace esos primeros meses muy mal, o sea, o reguleros, cambian de entrenador y de repente empiezan a ganar partidos. Creo que estaban en una situación al borde del descenso o casi en el descenso y empiezan a ganar partidos sin parar, uno detrás de otro, hasta que se meten en la zona de playoff. Han hecho una temporada espectacular y vamos a ver qué pasa. Yo creo que es el equipo que tiene todas las papeletas para subir a Primera División y a mí me encantaría otro equipo andaluz más en Primera División, que estos últimos años han bajado varios, pero como puede ser el Almería o el Cádiz, pero me encantaría tener al Málaga en primera. No deja mi equipo por medio. Y el Granada también. Y el Granada también, ¿verdad? Cierto, se me olvidaba. Si quieres, por concluir, que hablemos de Primera División, del final, que te ha sorprendido, de los que han descendido, de los que han llegado a Europa. Te quiero preguntar por el Getafe de Pepe Bordalás, que ha vuelto a hacer magia, ¿no? Sí. Yo además me gusta mucho Bordalás. Es un entrenador que saca petróleo de todos sus jugadores. Tiene su estilo de juego muy definido, pero te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo creo que hay cosas que son evitables, otras que no, pero no se le puede quitar ni mucho menos mérito porque es un pedazo de entrenador
No sé yo si va a seguir el año que viene en el Getafe, me da la sensación de que no. Vamos a ver qué pasa, pero mucho mérito que el Getafe el año que viene vaya a jugar la Europa League y estoy convencido de que lo harán bien porque es un equipo muy competitivo. Con una plantilla o sea, que ha tenido que poner a mediocampistas de delantero, a jugadores que estaban ya retirados prácticamente como Niom, han tenido que jugar y han rendido. O sea, Bordalás es de los que tú le das un papelito de la basura y te lo convierte en una obra de arte de papiroflexia, porque es un tío que con nada que le des te hace un equipo competitivo. Es impresionante. De los que han bajado, ¿cuál te llama más la atención? Bueno, la verdad que no sabría decirte porque fíjate que el Elche era un equipo que yo pensaba que iba a descender y no ha descendido. Y el Levante. El Levante se ha salvado. El Girona me ha sorprendido bastante, ¿no? Porque yo creo que se ha quedado cerquita, ¿no? O sea, Sí, ha estado todo muy igualado. Ha estado muy igualado. Salvo el Oviedo, que ha sido Sí, bueno, el Oviedo se veía venir. Me da pena porque el Oviedo era un histórico de primera. Pero el Girona creo que tenía jugadores muy buenos como para haber estado mucho más arriba. Fíjate que tenía a Lemar, jugador del Atlético de Madrid, a Witsel, también jugador del Atlético de Madrid. Tenía varios jugadores. Joder, Stuani, ¿no? Stuani, Brian Hill, el portero muy bueno, Gazzaniga. Y un pedazo de entrenador como Mitchell. O sea, un palo, un palo para el Girona porque era un histórico. Bueno, un histórico no, pero un equipo tradicional de primera división en los últimos años. Ha hecho buenas temporadas. Sí, es que últimamente te tendemos a llamar histórico. No, histórico no. Mira, yo te diría que el Málaga o el Cádiz, por ejemplo, no pueden tener concepción de histórico en el sentido de que un histórico, por lo menos. Hombre, el Zaragoza o el Racing Zaragoza, sí, por supuesto. Y el Depor y hasta el Oviedo. Un histórico, yo creo que un requisito mínimo que se pide 20 años en primera división. Sí. Por lo menos, ¿eh? No, pero sí que el Girona ha estado los últimos años en primera división. Sí, que hasta en Champions League. Hasta en Champions. Sí. En ese sentido, sí que es un equipo que venía de hacer unos últimos años. Claro, por eso me sorprende. Claro. El Mallorca, Rafa, es otro equipo que me parece que tenía una buena plantilla, con jugadores como Muriqui, ¿no? Que ha marcado 20 y tantos goles. Este hombre. Me sale el nombre, el que de ahí de las islas también mallorquín, Sergi Darder. O sea, en general tenía una plantilla que hace poco jugó una final de Copa contra el Athletic de Bilbao, el año pasado, hace 2 años, el año pasado. Y en fin, se ha ido también por el sumidero a última hora. Y la verdad es que... Tú fíjate, yo pensaba que Elche y Alavés podían descender y en cambio el Mallorca y el Girona, que sobre el papel son mejores equipos que estos dos y han descendido, ¿no? Es curioso el fútbol, que al final el campo es lo que manda. Y los entrenadores, curioso el Levante, ¿no? Que Julián Calero fue el que asciende al Levante, si no recuerdo mal, como líder, campeón de segunda división, y parecía un entrenador bastante sólido, Julián Calero. Lo echan, se traen a este tipo de Portugal, no me pregunte por el nombre, que no me acuerdo, un hombre que no tenía experiencia aquí en ninguna del fútbol español y creo que ha hecho... O sea, desde que llega este hombre hasta el final de temporada, creo que ha sido el tercero o cuarto que más ha puntuado el Levante. Y jugadores como el propio Carlos Espí, que sonó en Navidades para ir cedido a equipo de segunda, al Granada, por ejemplo, pues acaba haciendo un temporadón espectacular. O Carlitos Álvarez. Y la verdad que el Levante, que estaba como el Oviedo ahí parejo, se ha salvado de una manera espectacular, sumando puntos a mansalva, tío. Sí, de hecho, bueno, vienen peces gordos a segunda división el año que viene, porque yo creo que un Mallorca o un Girona van a dar mucha guerra. El Oviedo también es un equipo que yo creo que segunda división le va como anillo al dedo. Entonces, vamos a ver cómo está el ascenso el año que viene. También nos quitamos de encima al Racing y al Depor, que eran dos equipos a los que era muy difícil competirle. Pero también decíamos el año pasado de, oye, viene el Valladolid a segunda, incluso el Leganés, tal, y luego, fíjate dónde han estado. O el año anterior, cuando la gente que, oye, viene el Granada, viene el Almería, viene el Cádiz. Es que lo del Leganés es de locos, ¿eh? Lo del Leganés, que se vaya a jugar, después de estar hace un año jugando en primera división, que se vaya a jugar este fin de semana su permanencia en segunda B y no bajar a primera ref, después de una temporada en la que en teoría no ha sido una buena temporada, pero que no ha sufrido
el estar cerca del No ha descenso, estado nunca en descenso como no lo ha estado el Cádiz. me parece una locura. Y con jugadores, o sea, como Juan Cruz, como Duc, como Gonzalo Melero, o sea, una plantilla... Vamos a ver qué pasa. Porque... Es el único... La única duda que queda por resolver. ¿Descenderá el Leganés o descenderá el Mirandés? Y bueno, yo por mi parte creo que ya he hablado todo lo que puedo hablar de fútbol. Si tú quieres decir algo más o calla para siempre. No, muchas gracias a todos por vernos. Ya sabéis, hay que darle like, comentar lo que os haya gustado, lo que nos haya gustado. Si echáis a alguien en falta en la convocatoria de España, cómo habéis visto la primera división, la segunda, os leemos a todos, os contestamos. Y nada, que esperemos que España haga un grandísimo papel en el Mundial.